Todo comenzó una mañana soleada cuando estaba tomando mi café casualmente, hojeando mis correos electrónicos. El suave aroma del café recién hecho llenaba el aire y los cálidos rayos del sol de la mañana entraban por la ventana, creando una sensación de tranquilidad en mi acogedor hogar. Mi rutina diaria había sido reconfortante y predecible, pero no sabía que esa mañana en particular cambiaría mi vida para siempre. Mientras hacía clic distraídamente en mi bandeja de entrada, noté un correo electrónico con un asunto intrigante que me llamó la atención. Felicitaciones, eres millonario. Parpadeé con incredulidad, pensando que debía ser una de esas elaboradas estafas que habían inundado mi bandeja de entrada recientemente. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de mí y abrí el correo electrónico. Las palabras en la pantalla confirmaron lo que inicialmente había considerado imposible. De hecho, había ganado $1 millón en la lotería. Mi corazón se aceleró y tuve que leer el correo electrónico varias veces para asegurarme de que no estaba alucinando. La avalancha de emociones fue abrumadora, una mezcla de entusiasmo, incredulidad y pura alegría. No pude evitar gritar de júbilo, lo que provocó que mis vecinos miraran a través de las cortinas, preguntándose qué había pasado. Rápidamente llamé a Sara, mi mejor amiga, para compartirle la sorprendente noticia. Su voz temblaba de emoción cuando me aseguró que no se trataba de una estafa. Hicimos planes para reunirnos más tarde ese día para celebrar. En el momento en que colgué, mis pensamientos fueron consumidos por las posibilidades que ofrecía esta increíble ganancia inesperada. Me imaginé pagando mis deudas, viajando a destinos exóticos y ayudando a los necesitados. La pregunta del millón era, ¿cómo afectaría este acontecimiento que alteraría mis relaciones, especialmente con mi familia y mis parientes? Las respuestas a estas preguntas aún eran desconocidas y la aventura apenas comenzaba. La emocionante noticia de haber ganado $1 millón en la lotería era algo que no podía guardarme para mí. Corrí a vestirme sintiendo como si estuviera flotando en el aire. Mi corazón latía con entusiasmo porque no podía esperar para compartir esta revelación que cambiaría mi vida con mi confidente más cercana, Sara. Me subí a mi auto y conduje hasta la casa de Sara, mi mente corriendo con todas las posibilidades que esta nueva riqueza podría traer. La perspectiva de libertad financiera, la capacidad de perseguir sueños y pasiones y la oportunidad de ayudar a los necesitados llenaron mis pensamientos mientras navegaba por calles familiares. Cuando llegué a la casa de Sara, prácticamente salté de mi auto y subí los escalones de la entrada. Ella abrió la puerta con una sonrisa de complicidad, sospechando ya la urgencia de mi visita. En el momento en que vio mi cara, sus ojos se abrieron y pude ver que su corazón daba un vuelco. «Derramarlo», exclamó Sara, abrazándome fuerte. Con una risa alegre le conté todo, el correo electrónico, el premio de la lotería y la alucinante suma de $1 millón. Bailamos alrededor de su sala de estar, lágrimas de felicidad corriendo por nuestros rostros. Fue un momento de celebración pura y desenfrenada. Durante las siguientes horas hicimos planes, soñamos con el futuro y brindamos por las aventuras que nos esperaban. No podría haber pedido una mejor persona con quien compartir esta noticia que cambiará mi vida, y el contagioso entusiasmo de Sara hizo que el día fuera aún más memorable. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, mi corazón se sintió más ligero y el mundo parecía lleno de posibilidades. No sabía que mientras lo había celebrado con mi mejor amigo, ya se habían sembrado semillas de envidia y codicia entre algunos de mis familiares, preparando el escenario para un viaje más complejo por delante. Después de la euforia de compartir mi premio de lotería con Sara, regresé a casa para enfrentar la realidad de mi nueva situación financiera. Sabía que ganar $1 millón era un acontecimiento que cambiaría mi vida y necesitaba tomar decisiones acertadas para garantizar que fuera una fuente de seguridad y felicidad en los años venideros. A la mañana siguiente comencé por contactar a un asesor financiero, alguien con experiencia en la gestión de patrimonios sustanciales. Estaba decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad y asegurar mi futuro financiero. El asesor, el señor Reynolds, fue muy recomendado y su comportamiento tranquilo y tranquilizador me tranquilizó. Pasamos horas discutiendo mis objetivos financieros, las mejores formas de invertir el dinero y cómo diversificar mi cartera para minimizar el riesgo. El señor Reynolds me ayudó a comprender que, si bien $1 millón era una cantidad importante, era esencial invertirlo sabiamente y no desperdiciarlo impulsivamente. Juntos establecimos un plan financiero que incluía reservar fondos para la jubilación,
invertir en una combinación de acciones y bonos y crear un presupuesto para administrar mis gastos diarios. Fue un proceso meticuloso que me dio una sensación de control y responsabilidad sobre mi nueva riqueza. Durante las semanas siguientes, seguí el consejo del señor Reynolds e hice una serie de inversiones estratégicas. Mi vida comenzó a convertirse en una rutina y la emoción de la victoria inicial dio paso a una sensación de propósito. Sabía que se me había brindado una oportunidad increíble y estaba decidido a aprovecharla al máximo. A medida que me adentré más en el mundo de las finanzas y las inversiones, también tuve tiempo para reflexionar sobre mis relaciones, especialmente con mi familia. No pude evitar preguntarme cómo reaccionarían cuando se enteraran de mi nueva riqueza. No sabía que la noticia de que había ganado la lotería provocaría una tormenta de emociones y desafíos que nunca había anticipado. Con mi futuro financiero cuidadosamente planeado y mis inversiones en marcha, decidí que era hora de compartir esta increíble noticia con mi familia. Creí que estarían encantados, tal como lo había estado Sara, y que mi nueva riqueza podría beneficiarnos a todos. Organicé una cena familiar e invité a mis padres, hermanos y algunos parientes cercanos a mi casa. La anticipación de sus reacciones llenó las horas previas a la reunión. Sabía que mi noticia podría cambiar nuestras vidas, pero nunca podría haber predicho las complejas emociones que surgirían esa noche. Cuando mi familia se reunió alrededor de la mesa, sus sonrisas y cálidos saludos crearon una sensación de cercanía y unidad. Mi corazón se llenó de amor por ellos y no podía esperar para revelarles mi apasionante secreto. Después de la comida, decidí que era hora de compartir la noticia que me cambió la vida. Me aclaré la garganta, respiré hondo y anuncié que había ganado $1 millón en la lotería. Al principio hubo un grito colectivo de sorpresa y la sala vibró de emoción. Mis padres me felicitaron, mis hermanos me abrazaron y chocaron los 5 y el ambiente se llenó de risas y alegría. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mis familiares, especialmente en mi primo Mark, quien siempre había sido una especie de oveja negra en la familia. Parecía distante y sus ojos traicionaron un destello de envidia que hizo que mi corazón se hundiera. A medida que avanzaba la noche, no podía ignorar la creciente tensión. Capté conversaciones en voz baja entre Mark y algunos otros familiares, con las cabezas juntas en discusiones en susurros. Estaba claro que mi premio en la lotería había provocado algo inesperado y la tormenta que se avecinaba se avecinaba. No sabía que esta revelación era solo el comienzo de los desafíos que me esperaban, a medida que la envidia y la codicia lentamente se arraigaban en los corazones de algunos de mis parientes más cercanos. En los días posteriores a la cena familiar en la que revelé mi premio de $1 millón en la lotería, un sentimiento inquietante comenzó a apoderarse de mí. Se hizo cada vez más evidente que no todo iba bien en la familia y mis parientes, en particular mi primo Mark, parecían albergar motivos ocultos. No pude evitar sentir como si una corriente subterránea de envidia y codicia corriera bajo la superficie de nuestras interacciones. Las reuniones familiares, antes llenas de risas y camaradería, se habían vuelto incómodas y tensas. Noté que mi casa, donde siempre me había sentido segura y bienvenida, ahora tenía un aire de sospecha. Los primeros signos de problemas fueron sutiles. Comenzaron a desaparecer pequeños objetos en mi casa y con frecuencia desaparecían mis documentos personales y estados financieros. Al principio descarté estos incidentes como olvido o torpeza de mi parte. Sin embargo, a medida que los acontecimientos continuaron, comencé a sospechar que mis familiares, Mark en particular, no tramaban nada bueno. Mis instintos me dijeron que me protegiera a mí mismo y a mi nueva riqueza, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos. Instalé un sofisticado sistema de seguridad en mi casa, completo con cámaras tanto dentro como fuera de la casa. Fue una decisión difícil, pero sabía que era esencial para salvaguardar mi futuro financiero y proteger mis pertenencias de posibles robos o sabotajes. Mientras las cámaras vigilaban silenciosamente mi casa, revisé las imágenes con una creciente sensación de temor. Mis sospechas se confirmaron cuando capté imágenes de Marcus meando en mi oficina, revisando mis documentos importantes y artículos personales. La traición fue profunda y fue un momento crucial en mi comprensión de los desafíos que enfrentaría. Las señales de traición eran claras y me di cuenta de que mis familiares, motivados por la envidia y la codicia, estaban dispuestos a comprometer nuestros vínculos familiares para su propio beneficio. La pregunta ahora era cómo enfrentaría este creciente problema y protegería mis ganancias de aquellos que buscaban aprovecharse de mí.
El descubrimiento de la traición de mi primo Mark a través de las imágenes de vigilancia fue un momento desgarrador. Estaba dividida entre mi deseo de preservar la unidad de la familia y mi necesidad de proteger mi nueva riqueza. Estaba claro que Mark tenía motivos ocultos y no podía dejar que sus acciones quedaran sin respuesta. Decidí que era hora de confrontar a Mark, de darle la oportunidad de sincerarse y explicar sus acciones. Me acerqué a él con las pruebas que había reunido, con el corazón apesadumbrado por una sensación de traición y decepción. Sentándome con Mark en un rincón tranquilo de mi casa, le presenté cuidadosamente el vídeo. Sus ojos se abrieron en shock mientras se veía a sí mismo hurgando entre mis pertenencias. Al principio pareció tomado por sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura y comenzó a tejer una red de mentiras, negando haber actuado mal. Las negativas de Mark fueron rápidas y vehementes. Afirmó que había estado buscando una reliquia familiar desaparecida, una historia plagada de inconsistencias. Insistió en que sus intenciones eran puras y que nunca traicionaría a la familia. No pude evitar sentir una profunda sensación de decepción al ver a alguien que había conocido toda mi vida tratando desesperadamente de encubrir su codicia. El enfrentamiento me dejó con emociones encontradas. Por un lado, me sentí aliviado de que el asunto saliera a la luz pública y de haber abordado directamente la traición. Por otro lado, ahora me enfrentaba a la dolorosa realidad de que mi primo estaba dispuesto a engañarme para su propio beneficio. La confianza que una vez había depositado en él se hizo añicos y supe que tenía que tomar medidas para proteger mis ganancias. La vía legal empezó a parecer la única opción viable para asegurar mi patrimonio y mantener la integridad de nuestras relaciones familiares. A medida que la tensión dentro de la familia seguía hirviendo, quedó claro que el camino por delante estaría plagado de desafíos y decisiones difíciles. Los acontecimientos que se desarrollaron pondrían a prueba los lazos de nuestra familia y alterarían para siempre la dinámica entre nosotros. Después del doloroso enfrentamiento con mi primo Mark, me quedé con el corazón apesadumbrado y una sensación de traición que no podía ignorar. Si bien inicialmente esperaba la reconciliación y la comprensión dentro de la familia, se hizo evidente que la situación había llegado a un punto en el que era necesaria una intervención legal para proteger mis ganancias y mantener mi tranquilidad. Busqué el consejo de una abogada de confianza, Susan Turner, que se especializaba en el manejo de asuntos relacionados con disputas familiares y seguridad financiera. Ella escuchó con empatía mientras le contaba los acontecimientos que condujeron a este punto, desde la emoción de ganar la lotería hasta la creciente tensión dentro de mi familia, que culminó con la traición de Mark. Susan me explicó cuidadosamente las opciones legales disponibles para mí. Ella recomendó obtener órdenes de restricción contra Mark y cualquier otro miembro de la familia que pudiera estar involucrado en actividades sospechosas relacionadas con mis finanzas o mi propiedad. Este fue un paso difícil de dar, ya que significaba formalizar la ruptura dentro de nuestra familia, pero era necesario para proteger mis bienes y mi seguridad personal. Comenzamos el proceso de solicitar órdenes de restricción y reunir pruebas para respaldar nuestro caso. Esto incluía imágenes de vigilancia, así como documentación que mostraba acceso no autorizado a mis cuentas personales y registros financieros. Fue un proceso laborioso, pero Susan me aseguró que era la mejor manera de salvaguardar mis intereses. A medida que avanzaba el proceso legal, seguí enfrentando resistencia y negación por parte de algunos familiares, quienes no podían entender por qué estaba tomando medidas tan drásticas. Me acusaron de reaccionar exageradamente y de dañar irreparablemente nuestros lazos familiares. La tensión en nuestras relaciones fue dolorosa y me vi obligado a reconciliarme con el hecho de que proteger mi riqueza y mi bienestar podría tener un costo. A lo largo de este desafiante capítulo, me aferré a la esperanza de que prevalecieran la claridad, la justicia y, eventualmente, la reconciliación. Sabía que el camino por delante estaría plagado de obstáculos y angustias, pero estaba decidido a mantenerme firme y proteger mi futuro financiero, sin importar los sacrificios personales o las dificultades que se encontraran en mi camino. El proceso judicial había arrojado una sombra oscura sobre nuestra familia y la brecha entre nosotros parecía insuperable. Mis parientes que alguna vez fueron cercanos, especialmente mi primo Mark, ahora estaban envueltos en una compleja red de emociones y malentendidos. Sin embargo, a medida que se hizo más claro el peso de sus acciones y las repercusiones legales, comenzó a surgir el camino hacia la redención. Mark, en particular, empezó a sentir la gravedad de sus acciones. Las pruebas en su contra eran innegables y a medida que avanzaba el proceso legal, se enfrentaba a la perspectiva de sufrir graves consecuencias.
Fue una aleccionadora prueba de la realidad para él, y su orgullo y codicia iniciales dieron paso al remordimiento y el arrepentimiento. Una noche, mientras el proceso legal continuaba desarrollándose, Mark se acercó a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló al admitir su culpa. Confesó su participación en las acciones que habían causado tanto dolor a nuestra familia. Expresó un remordimiento genuino por su traición y el daño que había causado, no solo a mí sino a toda nuestra familia. Mientras Mark hablaba, pude sentir su sincero deseo de redención y perdón. Se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y del daño que había infligido a nuestra familia. Su vulnerabilidad y humildad tocaron mi corazón y encontré dentro de mí la capacidad de perdonarlo. No fue un proceso simple ni inmediato, pero con el tiempo, Mark y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Buscó activamente enmendar las cosas y demostró con sus acciones que había cambiado. Nuestra familia también comenzó a sanar, al comprender colectivamente la importancia de nuestros vínculos y el valor de la reconciliación. El viaje de Mark hacia la redención sirvió como un punto de inflexión para nuestra familia. Nos recordó que frente a la adversidad y los errores, el perdón y la comprensión pueden allanar el camino para la curación y el crecimiento. Las batallas legales finalmente disminuyeron y acordamos dejar atrás el pasado y concentrarnos en reparar las relaciones que tanto significaban para nosotros. Los acontecimientos que ocurrieron durante este capítulo de mi vida fueron un testimonio del poder del perdón y de la capacidad de cambio y redención que hay dentro de todos nosotros. Si bien los desafíos de administrar la riqueza recién descubierta y las complejidades de la dinámica familiar habían sido abrumadores, el viaje me había enseñado lecciones invaluables sobre la resiliencia, la comprensión y el verdadero significado de la riqueza, tanto en términos materiales como emocionales. Una vez liberada la carga de los procedimientos legales y las relaciones dentro de mi familia en el camino hacia la recuperación, comenzamos colectivamente el proceso de reconstruir la confianza y redescubrir los lazos que una vez nos unieron. Los acontecimientos que se habían desarrollado, desde mi victoria en la lotería hasta las tumultuosas consecuencias con mis familiares y la posterior redención de mi primo Mark, habían remodelado nuestra dinámica familiar de manera profunda. La reconciliación no fue un proceso fácil ni rápido, pero fue un viaje que todos estábamos comprometidos a emprender. El perdón que le había extendido a Mark sirvió de ejemplo para otros miembros de nuestra familia, animándolos a reflexionar sobre sus acciones y buscar la redención también. Con el tiempo, el ambiente en las reuniones familiares se transformó. La risa y la camaradería reemplazaron gradualmente la tensión y la inquietud que alguna vez caracterizaron nuestras interacciones. Nos concentramos en construir nuevos recuerdos, recordándonos las experiencias compartidas y el amor que siempre habían definido nuestras relaciones. Los acontecimientos del pasado sirvieron como duro recordatorio del valor de la familia y la importancia de la unidad. Comenzamos a comprender que, si bien la riqueza podía ofrecer oportunidades y seguridad, palidecía en comparación con los vínculos irreemplazables que compartíamos como familia. Fue una lección que tuvo un costo, pero era una lección que atesorábamos. A medida que avanzábamos, hicimos un esfuerzo concertado para apoyarnos mutuamente en nuestras actividades individuales y celebrar los éxitos de cada uno. Mi premio de lotería, que alguna vez fue una fuente de división, ahora se había convertido en un símbolo de resiliencia, perdón y la fuerza de nuestros lazos familiares. Al final, la experiencia transformó no solo mi situación financiera sino también mi perspectiva de la vida y la importancia de fomentar las relaciones que más importaban. Habíamos salido de las pruebas más fuertes y más unidos, habiendo aprendido que el perdón, la comprensión y los lazos familiares eran los verdaderos tesoros que apreciamos.